Hola, ¿cómo andan chicos y chicas de cuarto bachiller? Espero que estén todos muy bien. Vamos a empezar con algo nuevo, ¿sí? Función racional. Acá está el PDF donde yo les voy a enviar la nueva tarea con el que vamos a empezar a trabajar ahora. Y acá dice, llamaremos función de proporcionalidad inversa a la función cuya fórmula es f de x igual a un número k sobre x. Ese número k es real, o sea, puede ser un número con coma, puede ser un número entero, un número natural, un número negativo, positivo, etc. Ya lo saben. Pero tiene que ser distinto de 0, porque 0 dividido x, 0 dividido cualquier número da 0. Ahora me dice, analicemos la función 1 sobre x. Bien, vamos a analizar esa función 1 sobre x. Lo primero que analizamos de las funciones es el dominio. ¿Qué era el dominio? Sí, nosotros ya lo hemos trabajado, pero el dominio son los posibles valores que puede tomar la x, entre muchísimas comillas, ¿no? Son los valores de x que van a tener una única imagen, una imagen de y. En este caso, ¿sí? La función que nosotros tenemos es una fracción, ¿sí? Es una fracción. Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros tenemos una fracción. Entonces, sabemos que en el denominador va a actuar la x, que es la variable que va a ir justamente variando. Ahora, esta variable x, o mejor dicho, el denominador de estas funciones que nosotros vamos a trabajar, tiene que ser distinto de 0. Entonces, x tiene que ser distinto de 0. Porque si es 0, 1 dividido 0 no se puede hacer. Entonces el dominio serían todos los reales menos, abro llave, el 0. ¿Hasta acá venimos bien? Perfecto. Vamos a hacer una pequeña tabla de valores para darnos cuenta cómo funciona esta función, ¿sí? Si la función vale 0, no se vale. Entonces, a ver, si vale 1, me quedaría 1 dividido 1, 1. Si vale 2, me quedaría 1 dividido 2, un medio. Si vale 3, me quedaría 1 dividido 3, un tercio. Si vale 10, me quedaría 1 dividido 10, un décimo. Si vale, no sé, 100, sería 1 sobre 100. Si la x vale 1000, sería 1 sobre 1000. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando la x vale 1, la función, vamos a hacer un poquito más grande, cuando la x vale 1, la función vale 1. ¿Sí? Cuando la x vale 2, la función vale la mitad. Cuando la x vale 3, la función vale un poquitito menos. 0, fíjense, porque esto es 0,3 periódico, 0,5, 0,1, 0,01, 0,001, ¿sí? Entonces, ¿qué va pasando? Se va acercando, a medida que la x va aumentando, ¿sí? Se va acercando al 0 la función. ¿Pero alguna vez va a tomar ese valor? Y, por lo menos acá, de las x positivas, nunca, porque, digamos, un número más grande, se me ocurre, no sé, 100.000, sería 1 sobre 100.000. ¿Sí? Y eso es 0,000, 1. O sea, no llega a ser 0 exactamente nunca. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo. Ahora, ¿qué pasa con los valores negativos? ¿Sí? Lo mismo. Pasa lo mismo, pero con el signo menos adelante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando x vale menos 1, un cambio de color. Cuando x vale menos 1, la función vale menos 1. Cuando x vale menos 2, la función vale medio, menos un medio. Cuando x vale menos 3, la función vale un menos un tercio. Cuando x vale un cuarto, va a valer menos 0,5. Y así, también, ¿qué va pasando? Se va acercando al 0 la función. Es decir, si la pudiéramos ir empezando a graficar, antes de empezar a graficar, vamos a pensar otra tabla de valores, ¿sí? Esa tabla de valores va a ser la siguiente. Imagínense, nosotros estuvimos estudiando números con 1, 2, 3
Y vimos que cuando toma valores, digamos, en módulo grandes, o sea, números positivos muy grandes o números negativos muy chicos, la función se acerca al 0. Si toma valores muy cercanos al 0. ¿Sí? Al 0 positivo o al 0 negativo, pero no importa, al 0. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos acercando a este valor? Que es el valor que no puede tomar la x. ¿Sí? Si nosotros hacemos que x valga un medio, vamos a achicar un poco el grosor del lápiz. Si nosotros hacemos que x valga un medio, por ejemplo, 0,5, ¿sí? Acá estamos. La función, como es 1, fíjense, es 1 sobre un medio, o sea, vale 2. ¿Sí? 1 dividido un medio es 1, dividido un medio es 1 por 2. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Genial. Entonces, si la función vale un medio, la función vale 2. Si la función vale un tercio, la función vale 3. Ahora, si la función vale un cuarto, la función vale 4. Si la función vale un décimo, si la x vale un décimo, la función vale 10. Si la x vale un centésimo, la x vale 100. O sea, a medida que va tomando la x valores cada vez más chiquitos, más cercanos al 0, es como que se dispara. Porque fíjense, toma la mitad, un medio, y vale 2. Un medio, 2. Tomo un tercio, que está por acá, vale 3. Tomo, no sé, un cuarto que está por acá, vale 4. Entonces fíjense que se va yendo y se va. Si estos números son muy chiquitos, ¿sí? 0,01, este 0,1. Imagínense con 0,001, que es 1 sobre 1000, la función vale 1000 ya. ¿Sí? Entonces ya como que se dispara. ¿Por qué? Y piensen, porque si a un número lo divido, fíjense, si a 1 lo divido por 10, ¿sí? Perdón, si a 1 lo divido por 0,1 me da 10. Si a 1 lo divido por 0,01 me da 100. Si a 1 lo divido por 0,001 me da 1000. Si a 1 lo divido por 0,0001 me da 10.000. Entonces, cuando yo un número, al 1 por ejemplo, lo divido por un número cada vez más chico, cada vez más cercano al 0, me va a dar como resultado un número cada vez más grande. Es como que si se fuese al infinito, ¿sí? Recuerden que yo puedo tomar los valores que yo quiera, puedo tomar un valor tan chiquito como yo quiera. Entonces, ¿y qué pasa cuando esos valores son negativos también? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando esos valores de x son negativos? Y bueno, esto también es negativo. Entonces la función cuando vale menos un medio, la función vale menos 2. Cuando la función vale menos un tercio, la función vale menos 3. Y fíjense que la función se va como yendo, en este caso, hacia menos infinito. ¿Y acá hasta dónde se va? Hacia más infinito. ¿Y acá para dónde se iba? Hacia el 0. ¿Y acá? También se iba hacia el 0. Entonces, la función homográfica, perdón, esta función se llaman hipérbolas, ¿sí? Y tienen más o menos esta gráfica. Es una función que es así y así. Bueno, ténganme piedad. Pero es así. Entonces fíjense que si nosotros la graficamos en GeoGebra, ¿sí? Y nosotros insertamos en la calculadora, la iniciamos y ponemos i igual a 1 sobre x, la función es así, es tal cual como la dijimos. ¿Y qué pasa? Si yo la alejo mucho, me fijo, fíjense que para valores muy grandes, la función se acerca al 0. ¿Pero qué pasa? ¿Alguna vez va a tomar el valor 0 la función? Y no, nunca. Eso ya lo hablamos. Y fíjense, yo hago intersección. La función con el eje x, fíjense lo que me da. Me dice indefinido, ¿sí? O sea que no tiene.
Y si yo hago, ¿cuál es la ordenada del origen de esta función? Tendría que hacer la intersección de la función con el eje y. ¿Alguna vez esta función va a tocar el eje y? No, también va a ser indefinido. ¿Por qué? Porque la x no puede valer 0 en esta función, porque no está en el dominio. Entonces lo que yo tengo acá, ¿sí?, son dos asíntotas. ¿Sí? Esta, vamos a ponerla con color verde, esta es la asíntota horizontal. Y acá tenemos la, vamos a ponerle, para que nos deje hacer así, la asíntota vertical. ¿Estamos? La asíntota horizontal y la asíntota vertical son dos rectas, ¿sí? La asíntota horizontal es la recta y igual a un número. Y la asíntota vertical es la recta x igual, no sé, a otro número. Ahora, ¿cuál es ese número? En este caso, ¿sí?, es la recta vertical, es x igual a 0. ¿Por qué? Porque la función, fíjense que el 0 no pertenece al dominio, ¿sí? Y la asíntota horizontal es, en este caso, y igual a 0 también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la imagen de la función nunca va a tomar, fíjense que la imagen de la función nunca va a valer 0. ¿Sí? Siempre se va a acercar, pero nunca va a valer 0. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en vez de tener la función así, tuviésemos, por ejemplo, menos 1 sobre x? Fíjense que la función se invierte, ¿sí? La función se invierte, pero es igual. Tiene la asíntota vertical, la asíntota horizontal, pero bueno, se invirtió. Entonces, en las funciones que nosotros con las que vamos a trabajar, siempre van a tener, ¿sí?, por lo general, van a tener una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Entonces, imagínense que esta es su asíntota vertical y esta es su asíntota horizontal, y va a ser o de esta manera y de esta manera, o bien de esta manera o de esta manera, ¿sí? O es de esta o al revés, ¿sí?, opuesta. Entonces, vamos a analizar, ¿sí?, esto. El conjunto de ceros, por ejemplo, en esta función, tenemos una fracción. Es cuando f de x es igual a 0. Entonces, 1 sobre x es igual a 0. 1 dividido, ¿qué número me da 0? Ya me podría dar cuenta ahí. Pero si no me doy cuenta, paso el 0 por x multiplicando. 0 por x es 0. Me queda que 1 es igual a 0. ¿Y eso qué es? Un absurdo. Por lo tanto, el conjunto de ceros es vacío. Ahora, el conjunto de positividad es cuando la función era positiva. 1 sobre x, ¿cuándo es positiva? ¿Sí? Y fíjense que yo lo que puedo hacer es lo siguiente, es pensar. Si yo tengo una división, una fracción, ¿sí?, una fracción a sobre b, ¿cuándo va a ser positiva? Y cuando a sea positivo y b también, o cuando a sea negativo y b también sea negativo. El 1 va a ser positivo siempre. Ahora, la x, ¿qué tiene que ser sí o sí para que toda esta fracción sea positiva? Y tiene que ser positiva también. Entonces la x tiene que ser mayor que 0. Y el conjunto de negatividad, fíjense que pasa, bueno, pasa lo contrario. Tenemos 1 sobre x menor a 0, el 1 es siempre positivo, entonces la x va a tener que ser negativa siempre. Entonces el conjunto de positividad iría, ¿sí?, de 0 a más infinito, y el conjunto de negatividad iría de menos infinito hasta el 0. Ahora, este tipo de gráficas, ¿sí?, se llaman hipérbolas. ¿Sí? También las van a encontrar como funciones homográficas y vamos a encontrarlas también como funciones racionales. ¿Sí? Racionales porque hay una razón acá, hay una división. Uno sobre otra cosa. Estas son las fórmulas clásicas, ¿sí?, con las que vamos a empezar a trabajar. Vamos a buscar y vamos a empezar a trabajar con variantes de este gráfico, ¿sí? Entonces nos vamos a poner a full con
todo lo que viene acá. Entonces dice, las asíntotas. La asíntota horizontal es la recta y igual acá, o sea, igual un número, que si a medida que aumenta el valor de x, ¿sí? En módulo, eso quiere decir que si toma valores de x muy grandes o valores de x muy chicos, la función se acerca a ese valor k. En nuestro caso anterior era el 0. Y la asíntota vertical tiene que ver directamente con el punto que no pertenece al dominio. Y a medida que la función toma esos valores cercanos a ese valor que no pertenece al dominio, la función toma valores muy grandes, ¿sí? Se va como a más infinito o se va a menos infinito. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con este ejercicio. Este ejercicio les dice lo siguiente. Bueno, acá ya lo tienen hecho, pero porque ya lo hice antes. Pero dice, utilizando el GeoGebra, realiza el gráfico de las siguientes funciones homográficas que tienen esta forma. 1 sobre x menos un número. ¿Sí? O sea que la función original de antes va a ser x ahora menos un número. Entonces, si yo pongo acá, bueno, vamos a ponerle x menos 2. A mi función original. Fíjense, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a mi función original? Que era, vamos a ponerle, esta es mi función original, y igual a 1 sobre x. A mi función original, que era y igual a 1 sobre x, cuando le resté 2 acá, ¿qué le pasó? Se corrió. ¿Sí? Se corrió para la derecha. Y ahora, mi asíntota vertical, ¿dónde está? Acá. En la recta, la asíntota vertical sería la recta x igual a 2. Y, oh casualidad, en esa recta que me quedó, ahí estoy completando, está cargando, o casualidad en esa recta que me quedó, es el punto que no pertenece al dominio, ¿sí? Porque fíjense que x menos 2, el dominio es, uy Dios, no se está encarga más. El dominio es cuando voy a pensar, como es una fracción, ¿sí? Voy a pensar cuando el denominador es distinto de 0. Y en este caso sería x menos 2 distinto de 0. A ver si se me cargó al fin. Entonces, para buscar el dominio, tendría que hacer x menos 2 y tiene que ser distinto de 0. Entonces x tiene que ser distinto de 2. Entonces el dominio serían todos los reales menos el 2. Y la asíntota vertical tiene que ver directamente con el número que no pertenece al dominio. ¿Sí? Los valores que no pertenecen al dominio. Son las rectas igual a un número, que es el número que no pertenece al dominio, 2. Ahora, si nosotros pensamos en la recta y la graficamos, nosotros vemos que aún así, por más de que tenga la asíntota vertical en 2, ¿sí? Va a seguir teniendo la asíntota horizontal en 0. En y igual a 0. ¿Sí? O sea, pareciera que sumándole y restándole un valor acá, lo único que cambia es que la recta, que esta función que era la original, la roja, ¿sí? Se me desplazara 2 lugares en este caso para la derecha. ¿Estamos? Entonces, la idea es, bueno, ¿y esta función crece o decrece? Y la manera de verificar eso, ¿sí? Es muy simple. Imagínense lo siguiente. Es fácil. Es muy fácil. Estas funciones van a crecer o decrecer en todo su dominio. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este valor de x, el 2. El 2 me da esta imagen. ¿Sí? Ahora, si yo tomo el valor el menos 1, que es un valor más grande que el menos 2, me da esta imagen. Entonces, vamos a escribirlo un poquito más lindo con colores. Si yo, por ejemplo, el menos 2 me da este valor de y. Y el menos 1 me da este valor de y. Entonces, a medida que aumento el valor de x, me da un valor de y más chico. Y fíjense casi no. Yo tengo el 3, me da este valor de y. Y ahora en el 4, ¿qué pasa? Me da un valor más chiquito. Entonces la función acá, el incremento de positividad es vacío y el incremento de negatividad, ¿sí?
perdón, el intervalo de crecimiento es vacío y el intervalo de decrecimiento son todo el dominio, que son todos los reales menos el 2. ¿Sí? Porque la función siempre está tomando por cada valor de x mayor que el otro valores de y más chiquitos. ¿Sí? Fíjense. Entonces, bueno, ojo con eso. La idea es que ustedes puedan escribir estas fórmulas en el GeoGebra y sacar algunas conclusiones. ¿Sí? Acá exactamente igual. Tenemos otro tipo de funciones, pero ¿qué pasa? Acá les voy a agregar un valor. Entonces, fíjense que si esta es mi función original y si yo le agrego un valor, por ejemplo, 4, ¿qué me cambió? ¿La asíntota vertical? No. Fíjense que la asíntota vertical no cambió. Sigue siendo x igual a 2. Pero acá sí me cambió el valor de la asíntota horizontal. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Entonces la idea es que ustedes puedan ingresar estas fórmulas e ir sacando algunas conclusiones. Ahora dice, ¿cómo podemos relacionar la asíntota horizontal con la forma a por x más b sobre cx más d? Es decir, podemos sacar alguna... Si vemos esta fórmula así, ¿podemos sacar alguna conclusión? ¿Sí? ¿De lo que pasa? Bueno, esto también lo vamos a charlar un poco en nuestra clase de consulta. Vamos a ver cuánto tiempo vamos. Bueno, vamos 20 minutos. Fíjense lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo, por ahí no los quiero marear mucho, ¿sí? Pero fíjense lo siguiente. Si yo tengo mi función, tenemos una función racional, que es un número por x más b, sobre otro número por x más d, ¿sí? Estos son números. Este y este. ¿Sí? No importa. Entonces podría ser, por ejemplo, 2 por x más 5 sobre 3 medios por x menos 2, por ejemplo. Podría ser eso, tranquilamente. Podría ser eso. Ahora, piensen lo siguiente. La asíntota horizontal tiene que ver cuando x toma valores muy grandes o muy chiquitos. ¿Sí? Toma valores muy grandes o muy chiquitos. Es decir, si x vale, por ejemplo, 100.000, ¿es un valor grande? Puede ser más grande todavía, pueden ser 100 millones si quieren. ¿Sí? Piensen lo siguiente. Ese valor de A por 100 millones, ¿sí? Si se le suma o se le resta un valor, es como si el valor de C por 100 millones, por ejemplo, si se le suma o se le resta un valor acá, el valor B o D, es como, no sé, tenés un número multiplicado por un número gigante y le vas a sumar un numerito. Es como que casi que esto es muy parecido a decir que A por 100 millones sobre B por 100 millones. O sea, es casi lo mismo. Si no le cambia nada, sumarlo o restarle un numerito. Si lo estoy pensando en un número muy grande, ¿sí? Pueden ser 100.000 millones si quieren, también. Entonces, esto es parecido a esto que tenemos acá. Ahora, si yo tengo un número por un número enorme, y tengo otro número dividido por otro número por ese mismo número enorme, yo podría decir que esto también se parece a decir que esta cuenta más o menos daría como si esto se cancelara, entre comillas, y daría algo parecido a hacer A sobre B. ¿Sí? Entonces, la asíntota horizontal se puede calcular pensando en el cociente de los dos valores que multiplican a las x, ¿sí? En esos polinomios.
¿Estamos? No los confundí mucho. Igual quédense tranquilos que esto lo vamos a retomar en la clase de consulta, pero está bueno saberlo. Y acá hay unos pequeños ejercicios, ¿sí? Y con esto ya terminamos y les juro que voy a intentar de ser lo más concreto posible para que esto se termine rápido y quede todo clarísimo. Es como la cuarta vez que estoy haciendo este video porque, no sé, no me salía claro, no me salía como yo quería. Entonces, bueno, nada, colapsé. Entonces, fíjense, esta g de x, dice g de x es igual a 1 sobre x menos 3 más 1. Como yo tengo una fracción acá, este más 1, ¿sí? Lo puedo pensar como 1 sobre 1 y puedo sumar estas fracciones, ¿sí? Le pongo denominador común, x menos 3, acá sería x menos 3, acá sería 1. Entonces me quedaría que g de x, escrito de una manera un poco más linda, sería x menos 3. Y acá arriba quedaría x menos 3 más 1, ¿no? O sea, x menos 2. Esta sería otra manera de escribir esta misma función. Me va a servir más usar esta. Ahora, ¿qué pasa? Primero vamos a calcular el dominio. ¿Sí? El dominio sería los valores de x que van a tener una imagen de y. Si yo tengo una fracción, yo ya sé que esto tiene que ser distinto de 0. Entonces eso tiene que estar relacionado directamente con el dominio. X menos 3 tiene que ser distinto de 0. O sea, x tiene que ser distinto de 3. Por lo tanto, el dominio serían todos los reales menos el 3. Entonces, si son todos los reales menos el 3, recuerden que estas gráficas, ¿sí? Estas funciones homográficas tienen asíntota vertical y asíntota horizontal. Esta es la recta x igual a algo y esta es la recta y igual a algo. La asíntota vertical tiene que ver directamente con el dominio. Entonces esta sería la recta x igual a 3. ¿Sí? Entonces en mi ecuación, en mi fórmula, ya puedo ir poniendo la asíntota vertical, que está por acá. Es la recta x igual a 3. ¿Sí? Y ahora me falta la asíntota horizontal. ¿Y qué dijimos? Que se puede calcular como el coeficiente de los números que multiplican a las x acá. ¿Sí? En este caso, ¿cuáles son los números que multiplican a las x? Serían, no hay nada, dirían. Bueno, pero si no hay nada es como si hubiese un 1 por 1. 1 por x es x, y 1 por x también. Entonces, el coeficiente sería 1 sobre 1. ¿Sí? Entonces, la asíntota horizontal es la recta y igual a 1 sobre 1, o sea, y igual a 1. Entonces, cuando marco la recta y igual 1, y esta va a ser mi asíntota horizontal, ¿sí? Es decir, que cuando la x toma valores muy grandes, la función se acerca al 1. Y cuando la x toma valores muy chicos, la función también se acerca al 1. Y acá la asíntota vertical, ¿qué quiere decir? Que cuando la función no va a poder tomar el valor x3, porque ya lo encontramos que no está en el dominio. Pero que a medida que la función se acerque a ese valor, va a tomar valores muy grandes, ¿sí? Porque el denominador se está acercando a un número que casi es 0. ¿Sí? ¿Está bien? Y un número dividido a otro que casi es 0 me da un número infinitamente grande, tanto como yo quiero. Ahora, nosotros dijimos que las funciones homográficas tienen la asíntota vertical y la asíntota horizontal, ¿sí? Y que son así o bien pueden ser así, ¿no? Ahora, yo tengo que averiguar un poco más de lo que pasa acá, ¿sí? La asíntota horizontal es la recta igual a 1 y la imagen de la función serían todos los reales menos el de la asíntota horizontal, porque ese no lo toma nunca. Ahora, ¿cuál es el conjunto de ceros? Y lo que yo tengo que hacer es decir lo siguiente. G de x igual a 0. Este es el conjunto de ceros, ¿no? Cuando la función vale 0. Entonces tengo x menos 2 sobre x menos 3 igual a 0. ¿Y acá qué hago? Si yo tengo una división y sé que me da 0, ¿sí? Significa que A vale 0. Eso tan
recontra más que claro. Ahora, si no se dan cuenta, pueden decir esto. X menos 2 es igual a 0 por X menos 3. 0 por esto, chao, se me va. Y me queda esto. Entonces fíjense que X igual a 2 va a ser mi conjunto de ceros. Entonces el conjunto de ceros sería, abro llave, el 2. Y acá lo marco. Y ahora, ¿cuál es la intersección con la ordenada al origen? ¿Sí? Y eso es muy fácil. ¿Qué tengo que hacer ahí? G de 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en G de 0? Sería 0 menos 2 sobre 0 menos 3. O sea, menos 2 menos 3. G de 0 me da menos 2, perdón, me da 2 tercios positivo, porque se cancelan los menos. ¿Y esto cuánto es? Esto es 0,6 periódico, más o menos. Más o menos no, 0,6 periódico. Entonces, la ordenada de origen estaría por acá. Si se quiere, más o menos. Entonces, mi gráfica yo ya sé que hacía algo así, o bien iba al revés. Así y así. En este caso, yo ya sé que la función tiene que pasar por acá. Tiene que pasar por acá. Yo sé que la función va a ser así. Ahora, a ustedes les va a salir mucho más lindo, ¿sí? Pero la función, fíjense, que tiene una asíntota acá. Es decir, que toma valores. Para valores negativos, se acerca mucho a ese valor, pues baja, cruza, toca la ordenada de origen, toca la raíz y baja. ¿Y acá qué hace? Lo mismo, pero al revés. Y esta sería la gráfica de la función. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora fíjense que podemos averiguar la ordenada de origen es el punto, me quedó muy grande, es el punto 0, 2 tercios. El incremento, cuando el intervalo de crecimiento, el I más, y el intervalo de decrecimiento, esta función, ¿qué le va pasando? A medida que tomo valores de X más grandes, por ejemplo, tengo 4, me da este valor de Y, tengo 5, me da este valor de Y más chiquito, entonces la función decrece en todo su dominio. Entonces, ¿la función cuándo crece? En ningún momento. Entonces es vacío. ¿Y cuándo decrece? En todo su dominio. En R menos 3. Ahora tengo que calcular, tengo que poner el C más y el C menos. Que yo no lo puedo verificar acá con el gráfico, ¿sí? Fíjense que para todos estos valores de X, ¿sí? Para todos estos valores de X, y de acá para acá, la función es positiva. Entonces, de menos infinito a 2, unión de 3 a más infinito. ¿Y cuándo va a ser negativa? Y en este tramito, de 2 a 3. No incluya los extremos. No incluya el 2 porque la función se hace 0 ahí. Y no incluya el 3 porque nunca va a tomar ese valor. ¿Sí? Pero me dice acá calcular analíticamente el conjunto de negatividad. Y con esto ya termina el video. Nosotros tenemos que g de x es x menos 2 sobre x menos 3. Y tengo que hallar el conjunto de negatividad, c menos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando g de x es menor que 0. Entonces, x menos 2 sobre x menos 3 tiene que ser menor que 0. Si es menor que 0, tiene que ser negativo. Si yo tengo una fracción que es negativa, ¿qué puede pasar? Que A sea positivo y B sea negativo, o que A sea negativo y que B sea positivo. O sea, que este sea mayor que 0 y este menor, o que este sea menor y este mayor. Entonces acá pasa lo mismo. ¿Sí? Para resolver esta inecuación, lo que tengo que hacer es exactamente eso. Plantear los dos caminos. ¿Sí? ¿Estamos? Plantear los dos caminos. Entonces, tengo las dos posibilidades. Que el numerador sea positivo y el denominador negativo, o que el numerador sea negativo y el denominador sea positivo. Y ahora resuelvo.
Esto es una pavada. 2, x así, o x menor que 2 y x mayor que 3. Parece un quilombo, pero en realidad es bastante sencillo. Ahora, esto que me dio acá. Fíjense, tengo el 2, tengo el 3. Las x mayores que 2, allá. Las x menores que 3, sería para acá. ¿Sí? Entonces, el intervalo en este caso es el 2, 3. Y en el otro lado, yo tengo el 2 y el 3. Por acá dice y. Esto es la intersección, recuerden. Yo tengo dos conjuntos, dos intervalos, y tengo que hacer la intersección. Y ese va a ser un posible, digamos, conjunto de soluciones. Y acá me queda que x es menor que 2. X tiene que ser menor que 2. Entonces, de menos 2, de 2 para atrás. Y x tiene que ser mayor que 3. Entonces, se tiene que cumplir esta condición y esta condición. ¿Y dónde está la intersección en estos dos conjuntos? No hay. Entonces, la intersección acá es vacía. Por lo tanto, si era este o este, va a terminar siendo solamente este. Entonces el conjunto de negatividad sería el intervalo 2, 3. Y de esta manera queda, digamos, justificado. Si me pidiera calcular el conjunto de positividad, ¿cómo sería? Si el conjunto de positividad es una fracción mayor que 0, o bien son los dos positivos, o bien, ¿qué puede pasar? Que sean los dos negativos al mismo tiempo. O sea, los dos mayores que 0 o los dos menores que 0. ¿Sí? Fíjense que parece muy complicado, pero no es tan complicado. ¿Sí? De a poquito, con paciencia, va a ir saliendo todo. Entonces, espero que se haya entendido bien, que me haya explicado bien y que saben que cualquier duda ustedes me pueden ir consultando. ¿Sí? Les mando un beso grande y cuídense mucho.